En una época en la que las mujeres eran silenciadas y relegadas a las sombras, una joven mujer desafía el destino que le impone la dinastía Tang. Nadie podría haber imaginado que Wu Zetian, una concubina más en el vasto harén del emperador, lograría escalar hasta la cima del poder, aplastando a sus enemigos con inteligencia y audacia. La historia de Wu Zetian es una danza de intriga, traición y ambición desenfrenada que la llevaría a convertirse en la única emperatriz de toda la historia de China. ¿Pero a qué precio? En el año 637, Wu Zetian llega al Palacio Imperial de Chang'an siendo solo una adolescente, sin más respaldo que su belleza y su ingenio. Colocada en el harén del emperador Taizong, pronto se da cuenta de que la corte es un campo de batalla donde cada mirada y cada gesto pueden sellar el destino. Rápidamente, aprende el arte de la sutileza y la manipulación, observando las luchas de poder que se libran en cada rincón. Aunque su posición es baja, Wu sabe que es solo el comienzo de su ascenso. Entre los susurros de los pasillos, ya comienza a tejer sus planes. Para el año 649, el emperador Taizong muere, y Wu Zetian, como tantas otras concubinas, debería retirarse a un convento para vivir en el olvido. Pero el destino le juega a su favor, el príncipe heredero, ahora emperador Gaozong, ha quedado prendado de ella. Contra todas las normas, Gaozong la trae de vuelta al palacio, algo que no ha hecho por ninguna otra. La atracción entre ellos es poderosa y peligrosa, juntos, formarán una de las alianzas más intensas y controvertidas de la historia de la dinastía Tang. Wu ahora tiene un aliado en el trono y una posición desde la cual tejer su red de poder. Con una astucia implacable, Wu comienza a desplazar a sus rivales. Manipulando las intrigas de palacio, logra que Gaozong la nombre emperatriz consorte, eliminando a cualquiera que se interponga en su camino, incluso a miembros de su propia familia. Aquellos que osan desafiarla descubren rápidamente que el dulce rostro de Wu esconde una voluntad de hierro. Uno a uno, sus enemigos caen, y Wu emerge como la figura más poderosa de la corte imperial. Es un juego peligroso, pero Wu es una maestra en la estrategia. En el año 660 el emperador Gaozong cae gravemente enfermo, y la emperatriz Wu aprovecha la oportunidad. Desde las sombras, asume el mando de la administración imperial, tomando decisiones en nombre del emperador y desafiando a los consejeros y generales que la subestiman. Wu consolida su control sobre el imperio, y el pueblo empieza a verla como la auténtica líder de China. Pero para Wu, gobernar en nombre de otro no es suficiente, ella sueña con el trono, y su ambición la lleva a idear un plan aún más audaz. En los años 690, con una mezcla de diplomacia y fuerza, Wu Zetian disuelve la dinastía Tang y proclama la dinastía Zhou, convirtiéndose en la primera emperatriz de China. Su sueño se hace realidad, pero los riesgos aumentan, rodeada de rivales y bajo la mirada atenta de la nobleza, Wu debe justificar su poder. Para consolidar su autoridad, impulsa reformas radicales que benefician a los sectores pobres, fomenta el budismo para legitimar su reinado. Y se rodea de funcionarios leales que ella misma selecciona mediante exámenes imperiales. Entre los años 690 y 705, en el territorio imperial, durante su reinado, Wu Zetian despliega una serie de reformas que cambian el rostro de China. Impulsa el sistema de exámenes para asegurar que los funcionarios sean competentes y leales, protege a los campesinos promoviendo la redistribución de tierras, y construye templos budistas para consolidar su imagen de líder espiritual. Bajo su mandato, el poder imperial se extiende y el país experimenta una era de estabilidad y crecimiento. Pero su éxito tiene un precio. La emperatriz gobierna con mano de hierro y está dispuesta a eliminar a cualquiera que amenace su autoridad. Para el año 705, en el palacio de Luoyang, a sus 80 años de vida, rodeada de intrigas y enfrentando conspiraciones constantes, Wu Zetian se ve obligada a abdicar. Su salud y su poder comienzan a debilitarse, y los ministros restauran la dinastía Tang tras su renuncia. Wu Zetian se retira de la vida pública, pero su legado perdura.
La mujer que desafió al mundo y gobernó con inteligencia y severidad dejó una marca indeleble en la historia china, y aunque la dinastía Zhou se desvanece, su nombre será recordado como el de la única emperatriz de China. Wu Zetian cambió China para siempre. Su figura sigue siendo una de las más discutidas y recordadas de la historia china. Fue una mujer que rompió todas las barreras y que, con ambición y astucia, se abrió camino hasta lo más alto. Su reinado dejó un legado de reformas, estabilidad y justicia, aunque su voluntad de hierro y su afán de poder también le valieron una reputación de dureza y de implacabilidad.